mi gente, ¿cómo están? Yo soy Dani y espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo la neta es que estoy emocionadísimo porque hoy nos encontramos en el estado de Guerrero, más específicamente en la región norte. ¿Y qué vamos a conocer hoy? Bueno, como lo están leyendo en las letras de atrás, vamos a conocer este pueblito que se llama Buenavista de Cuéllar. ¿Y qué tiene de interesante este pueblito? ¿Qué nos podemos encontrar? Pues les adelanto un poquito que tiene una gastronomía que se ve deliciosa. Aquí venden una quijada de cerdo que se ve espectacular, espero que podamos probarla al rato. Otra cosa que vamos a hacer es escalar su iglesia, pero lo interesante de esa iglesia es que dentro de ella guardan una astilla de la cruz de Jesús. Sí, la neta sí está bien interesante eso y yo sí la quiero conocer. Y otra cosa que tiene de interesante es que en esa iglesia se encuentran los restos de un sacerdote que fue beatificado. Esperemos que este pueblito nos sorprenda mucho y sin más que decir, vamos a conocer Buenavista de Cuéllar. Y para empezar, algo que me llama muchísimo la atención es que estamos rodeados de cerros y la vista que tenemos es asombrosa. Y otra cosa del pueblito que me tiene muy sorprendido es que está muy limpio. De verdad creo que nunca había visto un pueblito tan limpio como este. Y otra cosa es que el ambiente se siente bien tranquilo y bien relajado. Pero mientras vamos a pasar a su auditorio, el cual se encuentra en la mera entrada del municipio. Y aquí en el auditorio tenemos pinturas tanto de la estación de tren que se encuentra aquí, tanto del sacerdote que fue beatificado y de la iglesia. Que claro, más adelante las vamos a conocer en vivo y no en pintura. De izquierda a derecha, primero nos encontramos con la antigua estación del tren, la cual dejó de operar en 1997, o sea, no hace mucho. Luego en la parte de en medio tenemos a San David, el cual es el padre beatificado de aquí del municipio. Y por último tenemos un vistazo a cómo se veía antes el pueblito, no sé, en los años 1900 y tanto. Ahí tenemos la iglesia y algunos coches antiguos. Ahora, al lado del auditorio nos encontramos con el Museo Comunitario Ojo de Agua. Está abierto los días viernes, sábado y domingo y es entrada gratuita, así que vamos a conocerlo. Es un museo pequeño pero con muchísimo valor. Aquí encontramos objetos e información que cuentan la historia del lugar. Hay sombreros, pistolas, cartuchos y otros objetos que pertenecieron a antiguos pobladores del municipio. E incluso también tienen firmas de los pobladores de cuando se construyó la carretera, datos de lugares cercanos y hasta teléfonos y máquinas de escribir antiguos. En otra sección exhiben algunos minerales que fueron encontrados en la zona y también tienen reliquias de culturas antiguas como la olmeca, chontal, mezcala, mexica y otras. Pero algo que la verdad me sorprendió es que también tienen fósiles que fueron hallados aquí mismo en la región. Quedé sorprendido con todo lo que vi en el museo. Si tienes oportunidad de visitarlo, hazlo, para que aprendas un poquito más sobre Buenavista. Mi gente querida, como lo vieron, es un museo que guarda mucha historia de aquí del pueblito. Y algo interesante que me acaban de decir es que esta era la antigua estación del tren, la cual es actualmente una casa de cultura. Pero nada más chéquense cómo está ahorita. Imagínense cómo debió de haberse visto esta estación de tren en aquellos años, en 1930 y tantos, 1910, 1917, wow. Debió ser algo muy bonito, muy interesante haber tomado el tren aquí. Lamentablemente no se puede pasar, pero pues la estamos viendo de aquí de afuera. Ahorita que veníamos en el coche estuvimos recorriendo parte del pueblo y se ve muy bonito, muy tranquilo e incluso en algunas partes me recuerda a pueblitos como Cuetzalan y Taxco, pero más a Taxco. Es obvio que vamos a encontrar tanto subidas como bajadas porque estamos en un cerro. Básicamente es un cerro en medio de muchos cerros. Yo creo que se me asimila un poquito a Taxco porque en los años de 1850 este municipio formó parte de Taxco. Después en 1939 forma parte del municipio de Iguala y un tiempo después, justo en este año, ya se declaró como municipio independiente, ya siendo nombrado Buenavista de Cuéllar. ¿Y por qué se llama Buenavista? Bueno, pues les voy a mostrar. Hace ratito les mostré la vista que teníamos cuando entramos al municipio, pero ahora estando en medio, chéquense la vista que tenemos hacia los cerros. ¡Wow! Me encanta que estemos rodeados de pura naturaleza, de puros cerros. Y recomendación, si van a venir, tráiganse su buen bloqueador solar porque el sol sí está quemando. Es un pueblito en donde hace mucho calor. Y algo que también observo es que la gente es muy chambeadora. La neta qué bonitas están las calles aquí del pueblito. Y eso que vemos ahí en el fondo es nuestro objetivo actual, llegar a la iglesia de San Antonio. Su madre. Pues sí está algo empinadito, así que hoy toca hacer ejercicio. Y después de una subida algo empinada, llegamos a la iglesia de San Antonio de Padua, en donde se siente un ambiente sumamente tranquilo. E incluso puedo decir que me relajé mucho estando dentro de la iglesia. Y justo aquí se encuentran exhibidos los restos de San David. ¿Y quién fue San David? Bueno, David Uribe Velasco fue un sacerdote nacido aquí, en Buenavista de Cuéllar, en 1888. Desde muy joven dedicó su vida a la
la iglesia en una etapa complicada de la historia de México, marcada por la persecución religiosa. Ejerció su ministerio en distintas regiones de Guerrero y fue detenido varias veces únicamente por ser sacerdote. En 1927 fue nuevamente apresado y trasladado a Morelos, donde finalmente fue fusilado. Fue canonizado no solo por haber muerto, sino por cómo murió. Lo ejecutaron por su fe y aún así, antes de morir, perdonó a sus verdugos y les dio su bendición. Por ese testimonio de fe y perdón, la iglesia lo reconoció como mártir. Y bueno, hoy en día sus restos descansan aquí, en la iglesia de San Antonio de Padua, y su historia lo llevó a ser canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000, junto con otros mártires mexicanos. Es una iglesia muy bonita, muy tranquila. De hecho, algo que noté ahorita que entré es se siente muy tranquila e incluso hasta como que te relajas. No es como en otras iglesias en donde, bueno, personalmente yo luego entro y así como que las figuras dan un poquito de cosas, así como que te sientes tenso, sientes el ambiente algo pesado. En este caso no, la verdad es que se siente muy tranquilo. Y sobre acerca de la astilla, esta astilla no está exhibida en estos momentos, de hecho está resguardada en un lugar, justo porque la verdad sí sería algo peligroso tenerla exhibida así siempre en esta iglesia, porque pues la neta hay mucha gente mala y de vez en cuando hay misa la traen para exhibirla y pues dan la misa junto con la astilla. Afortunadamente sí pudimos ver esta reliquia, solo que tuvimos que pedir permiso para poder hacerlo y muy amablemente nos lo concedieron. Y sí, tal como lo están viendo, esta es una astilla de la cruz de Jesucristo. Es una reliquia que fue traída desde Roma a finales del siglo XIX aproximadamente y según nos explicó el padre, está debidamente certificada por la Santa Sede. La verdad es que hay muy poca información en internet sobre esta reliquia, pero estar frente a ella se siente muy distinto a solo escucharlo, leerlo o verlo en algún video. En mi caso, sentí una mezcla de emoción y respeto, porque no todos los días estás frente a un objeto que tiene miles de años de historia y que está directamente relacionado con la figura de Jesús. No es algo que se vea como una simple pieza antigua, sino como algo que te hace detenerte, guardar silencio y reflexionar un poco. Independientemente de las creencias, es un momento que se siente sumamente especial. Wow, es increíble que hayamos visto una astilla de la cruz de Jesús. Es sorprendente. Son unas astillitas pequeñitas, pero wow, estamos hablando de que tienen 2000 años de historia. Y otra cosa es que la exhibición de los restos del sacerdote está en controversia, porque muchas personas dicen que sí está bien mostrarlos, pero otras personas dicen que pues como que no es muy apropiado que digamos. Ahorita la iglesia se encuentra en reparación porque tuvo muchos daños a partir del terremoto del 2017, pero pues actualmente ya se puede acceder a ella. La neta, hasta estos momentos Buenavista de Cuéllar me ha parecido un pueblito magnífico, muy tranquilo. No sé si sea lo mismo en periodo vacacional. La verdad sí me gustaría regresar para una de sus fiestas y pues a ver si se da la oportunidad, pero la neta, la tripa ya ruge, así que vamos a echarnos una buena quijada, que son muy famosas por aquí. Ya conocimos un poquito acerca del pueblo, ya fuimos a la iglesia, vimos que está muy bonita, pudimos ver los restos del sacerdote, pudimos ver la astilla, pero ahora toca un tour gastronómico aquí en Buenavista. Vénganse para acá porque aquí venden una delicia que no en muchos lados se ve. Y ahorita me encuentro, Don Chato, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo está, Don Chato? Todo bien, gracias a Dios. A ver, coméntenos un poquito de lo que tenemos aquí, que se ve delicioso. Es el almuerzo. El almuerzo. Esta es una carne al pastor y esta sabrosa. es una longaniza con queso. Wow. Eso es lo que se va a almorzar ahorita. Ay, qué rico. Llegaron a la hora. Llegamos a la hora, mera. Esta es una quijada que apartaron, es una quijada preparada. Una quijada preparada. ¿Qué lleva esta quijada? Una de estas va picada, lleva jitomate, aguacate, chiles verdes, chiles en vinagre, cebolla, cilantro, sal y limón. Es una buena preparación. Esta me imagino que debe ser muy demandada. Las dos, sí, las dos. tengo muy pedidas. Vean nada más qué delicia tenemos aquí, se ve espectacular. ¿La quieren ver del otro lado? Hasta los dientitos tenemos del cerdito. Entonces esta me dice que se abre. Ábrela. Oh, era nada más. Hasta como máscara parece. ¿Y esta cómo se come, Don Chato? ¿Así Pues nomás? la puedes agarrar así nada más, con tus taquitos, limón, salsa. Aquí tenemos salsa con la que vamos a almorzar. Aquí ya tenemos un pedacito de carne. Vamos a echarle su guacamole. Provechito. Este pedazo de acá es el más carnudo. Este es lo de abajo, cachete. En un taquito. Oh, manches, está bien. Sabroso. Jálale. A ver, le jalamos. Jalo, que se venga todo completo. Ahí tengo guacamole. Pruébala con guacamole. Sí le puse y sabe bien rico, ¿eh? Está bien bueno el guacamole. Vamos a echarlo. Oh, sí se ve bien carnudito esto. Con la tortillita. Ay, qué sabroso se ve. Aquí lo acomodamos con el guacamole especial, con el guacamole de la casa. Ahí quedó el taquito. Ah, sí mero quedó. Y ahora va para adentro.
Oh, riquísimo, buenísimo. Oh, está riquísimo, ¿eh? Tiene otro sabor. Se cose Total. diariamente, diario cocemos y se va cociendo con las lonjas del puerco del día. Entonces las quijadas se cocen en manteca nueva. La manteca nueva que va saliendo, esa misma va cociendo las quijadas. Esto es nomás de las carnicerías. Los carniceros es lo que hacemos: chales, quijadas y chicharrón. De hecho, aquí hay un pedazo de chicharrón. También se ve bien bueno, ¿eh? Con un buen de carnita. También está bueno, se hace del día. ¿Y cuántos años lleva preparando la quijada? Ya perdí la cuenta cuántos años llevo preparando, pero sí, las quijadas ya tienen muchísimos años. Esto no es mío, yo nomás voy siguiendo a los demás. Y las preparadas sí, yo las empecé a hacer preparadas para la venta. Cada carnicero tiene su toque, cada quien tiene su receta. No, pero aquí vengan con Don Chato, porque neta las prepara bien sabrosas, está bien rica. De todos lados a los que he ido, creo que esto es lo más sabroso que he comido, ¿eh? Ah, pues qué bueno, me da gusto. No sabe cómo disfruté este taco. Me da gusto y que se promocione Buenavista de Cuellar. Es un pueblito muy bonito, muy tranquilo. Está muy tranquilo, de verdad, tiene bastantes cosas que ver. Ahora sí que les recomiendo que hagan el mismo tour que yo hice. Primero vamos a conocer tantito, ya después terminando un buen taquito aquí con Don Chato. ¿Sí o no? Me parece bien. Está perfectísimo. Ay, Don Chato, la longaniza, ¿usted la prepara? Sí, aquí preparamos todo, hacemos todos los días, hacemos longaniza. Gracias a Dios se vende muy bien, la vendo muy bien. Y aparte de la longaniza tenemos carne enchilada y hoy vamos a almorzar pues tacos al pastor. Pastorcito. Y longaniza es lo que vamos a almorzar hoy. Esto es lo que lleva el pastor, es la receta secreta de la casa. Ah, es el toque secreto. Lleva de bastantes hierbas de olor y condimentos, todo va medido, todo va asoleado, ya se revuelve y ya agarra este olor que tiene. Ay, Con esto se olorcito prepara la especial, longaniza ¿eh? y el pastor. Ambas ya cosas. nomás cambian de salsa. La enchilada también, ya nomás cambia la salsa para darle otro sabor diferente. De hecho aquí tengo y los tengo a la venta. ¿Las vende? Este te a lo ver. regalo. Ah, no, ¿cómo crees? Te lo regalo, pónselo al pollo, pónselo a la res, hace unos tacos, te quedan. No, vas a ver bien ese va sabroso. ahí va la receta secreta. No, muchísimas Sí. gracias, Don Chato. Todo lo que hace está muy rico. ¿Y eso que tenemos ahí en Medito qué es? Es una lengua. Es la lengua del puerco también. También las guisamos. Deja tu taco a un lado. No, es que me quiero comer todo, Don Chato. No, te va a hacer Quiero falta probar panza. todo. Ahora sí te va a hacer Ahora falta sí. panza. Mira. Oh, se ve bien rico. Vamos a probarlo así solita la lengua. Oh, está bien deliciosa. No, la neta es algo que sí o sí tienen que probar. Un taco de También pastor. el pastorcito. Porque si empezamos a almorzar nosotros, te Órale, vas a quedar pues. sin taco. Se acaba. Órale. Se acaba. Ahí hay tortilla. A ver si le voy a tomar un taquito. Pastorcito que se ve bien bueno y con el toquecito especial. También que más le echamos su salsita. A ver. Ahí quedó. Taquito de pastor. Un pastorcito bien especial, ¿eh? Y el pastor igual ya lleva varios años preparándolo. Lo que pasa que también hace muchos años puse taquería. Vendía yo tacos de pastor. Cerramos la taquería porque no nos damos abasto, carnicería y taquería. Sí, no me Y imagino. mis clientes de los tacos empezaron a pedirme pues que querían de la misma carne de la carnicería allá. Tuve que hacerlo. Entonces, por eso es que hacemos el pastor. ¿Y no le han dado ganas de poner otra taquería? Sí, cómo no. El problema es mi tiempo. Sí, no, sí me imagino, no se da Aquí abasto, ¿verdad? nomás trabajamos la familia, mi esposa, mi hija, mi cuñada, yo y tenemos un muchacho que nos ayuda. Ah, Entonces, ok. si hice la taquería desde las 3 hasta las 12 o 1 de la mañana, es muy pesado. Pero me imagino que se venderían muy bien Se estos vende bien. tacos porque Sí, la están verdad, está sabroso. sabrosísimos. A este no le pongas tortilla, pruébalo así nomás con guacamole. solito. O solo, como quieras. Doradito. Vamos a ver qué tal está el chicharroncito. Vamos Está muy rico, justo así me gusta el chicharrón. Así merito. Tiene un saborcito muy Es que bueno. también se cose el día, todo es fresco, vamos. Bien carnudito. Está rosa, está sabroso. Bien sabroso. Y hoy preparamos para almorzar longaniza con queso. Se agarra de la longaniza más oreada, se hacen trocitos, se abre y se pone en el comal. Se hace y le ponemos un pedazo de queso. ¿Gustas probarla? A ver, sí. Chéquense. Longaniza y en medio quesito. Sabe bien sabroso, me imagino. También vamos a ponerle su salsita. Vámonos. A ver, ¿qué tal está la longaniza? Que también le pone de esto, ¿verdad? ¿Me Sí, dijo? sí, lleva. Vamos a probar la longaniza, a ver qué tal está. Sí se le siente un saborcito especial e incluso hasta huele diferente. Sí está muy sabroso y como les digo, sí se siente el toquecito especial. Está delicioso, me encantó. Ay, Don Chato, muchísimas gracias por eso, porque la verdad estuvo muy bueno. Ahora, estas están muy cotizadas. ¿Qué precio tienen? Mientras no suba el puerco, todavía valen 150. Como salga el puerco de grande, a veces está más grande, a veces está más chico, la pieza vale igual, 150. ¿Y la preparada? 350 porque ya vamos cobrando la charolita, los chiles en vinagre, el Sí, aguacate. claro. ¿Y la longaniza? Esa la tenemos en 160 el kilo. 160 al kilo. ¿Y el pastorcito? Igual, 160. 160 al kilo. ¿Y la lengua? ¿O Esas esa nomás ya? las hago de encargo. Ah, ok, Esta solo de encargo. Fue tu día de suerte, yo creo que no te bañaste.
¿Cómo lo supo? Sí, sí, hoy te tocó día de suerte sobre la lengua. Sí, sobre encargo, 140 pesos la lengua. Sobre encargo. Y si las personas quieren venir a probar, ¿a qué número se pueden comunicar para encargarle? Tenemos dos números telefónicos. Al 727-331-1195 sería el de la carnicería. 733-119-4747 el celular. ¿Mensajito de WhatsApp se puede? Se puede, nomás que eso tardo más porque tenemos que atender y eso más tardados. De 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se lo pueden pedir? ¿Un día antes? ¿Varios días antes? ¿Semanas? No, entre más días antes mejor, porque ahorita están la verdad muy correteadas, muy cotizadas, tanto estas como las de mis compañeros. Bueno, pues ahí lo saben, ahí para que vayan encargándole a Don Chato una quijadita preparada, longaniza, pastorcito, porque neta van a comer bien delicioso. Yo comí espectacular, la verdad, están riquísimos los taquitos. Ay, Don Chato, pues muchísimas gracias. Fue un honor haberlo conocido, un placer estar aquí en Buenavista, me la pasé espectacular, comí riquísimo. ¿Algo que les quiera decir a la gente? No, pues que se agradece mucho su preferencia, gracias a los clientes y amigos, es por lo que estamos acá, se les agradece bastante su preferencia. A sus órdenes, Abel Mata, el Chato. Perfecto, muchísimas gracias, Don Chato. Para servirle, joven. ¡Qué rico! ¿Este está bueno? Está bueno. Buenísimo. ¿Y ese taquito de qué es? Lengua. Lengua. ¡Qué rico! Una cosa ricura. Sabroso que está, ¿verdad? Sabroso, rico. No se lo pierdan, vengan a comer tacos aquí. ¿Verdad que sí? Recomendado por mi tío Mario. Exactamente. ¿Qué pasó, tía? ¿Qué tal? Muy rico, muy rico. Taquito de quijada. Muy rico, les recomiendo que vengan a comer taquitos de quijada. Bien sabrosos, ¿verdad? Con Muy su rico, salsita, muy limoncito. rico, salsita. Eso, mero. Mira, mamá Vicky. ¿Qué pasó? Vénganse a comer. Está muy rico. Bien sabroso, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué les pareció la quijada, la comida? Sin palabras, muy sabroso, totalmente recomendable. ¿Y qué les gustó más? ¿La quijada? ¿Chorroncito? ¿Pastor? Todo, pero Todo está delicioso. todo está muy rico. Pero sí, la quijada tienen que probarla. ¿Verdad que sí? Tiene un sabor muy especial y está muy buena, muy crujiente y la muerdes y es como una liguita pero bien sabrosa. Los taquitos de pastor, Bien sabrosos que están. bien ricos. El pueblito está precioso, está muy lindo y lleno de historia y cultura. Las iglesias, hay muchas, muy bonitas. Y ahora nos encontramos en una tiendita de recuerditos aquí para que vengan a comprar y se lleven un buen recuerdito de donde quiera que los estén visitando. Y me encuentro con Fanny. Fanny, ¿cómo estás? Mucho gusto, bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, explícanos qué podemos encontrar aquí. Tenemos los recuerditos, que es algo para que te lleves de aquí. Tenemos los llaveros, que vienen siendo con destapador. Tenemos los guaraches de piel, que es algo distintivo de aquí de Buenavista, que se maneja mucho la piel. Tenemos bolsas. Apenas nos llegaron unas muy bonitas con la imagen de la parroquia, algo se ven muy bonitas. de aquí. Tenemos el monedero también. Órale. Igual la con su de la imagen, sí. parroquia. Tenemos esta que es de venado, igual algo Muy distintivo bonito. de aquí. Ah, también se ve bonita la iguana. Y muy coloridos que están. Es algo como que muy llamativo. Tenemos también los cinturones de piel, eso es igual diferentes tallas, niños, adultos, para dama. Tenemos bordado, este ya es pintado a mano. De hecho, el que traigo igual es pintado a mano. Sí, cierto. Sí, es diferente diseño. Igual se mandan a hacer. Entonces en Buenavista se trabaja mucho la piel. Sí. Es algo como que muy representativo de aquí. Sí, bastante. El guarachito también. De hecho, estos se te pueden hacer, por ejemplo, en algún otro color, rosa, azul, rojo. Y el diseño que tú quieras, por ejemplo, si te gusta, no sé, este color, pero en este diseño, se te puede mandar a hacer. O sea, si no hay, ustedes lo consiguen. Sí, en pocas palabras, sí. Tenemos variedad también un poco de todo. Gracias a Dios se está vendiendo muy bien todo. Qué bueno. Tenemos desde árboles frutales que vienen siendo el limón, guayabo, mango, naranjo. Y sobre Sí. cosas de barro también venden, ¿no? Sí, tenemos aquí un poco también de barro. Hay tazas, hay servilleteros, tenemos los arroz de alitro. Que una michelada bien escarchadita. No, deliciosa. En su punto. Y el barro ayuda mucho porque te guarda mucho lo frío. El frío, sí. Sí, aquí está para hacer un El cantarito. cantarito. Tenemos dos diferentes tamaños, que es este grande,
es como de unos 10 y el chiquito es como de 5. Para hacer un cantarito como los que hacen allá en Guadalajara. Para Ándale, varias así personas. merito, acompañados con un tarro de alitro, para que nada más digan uno y ya. Hasta se me hizo agua la boca. Tenemos los molcajetes también. Hay más grandes que son de piedra, los tengo por ahí escondiditos. Como ya estamos cerrando, pues se guarda todo, entonces Que dices, no, ya llégale, ya me quiero no, venir. no llegaste mero en la hora del cierre. Pero sí tenemos una variedad de todo, de todo. Bueno, Fanny, muchísimas gracias por el recorrido aquí de la tiendita. Fue un gusto haber visitado Buenavista, me encantó y me voy muy satisfecho. ¿Algo que quieras decir? Cuando gusten, aquí los esperamos, son bienvenidos. Que vengan y visiten nuestro pueblo, tenemos muchísimas tradiciones muy bonitas, se acercan unas muy padres, por ejemplo Semana Santa, viene nuestra feria del 30 de abril. En Semana Santa es algo maravilloso también, eso es lo más cercano. ¿Y la quema del Judas también? Algo así me estaba Sí. comentando ahorita, se ve muy padre, ¿eh? Sí, la quema de Judas, muy bonito la verdad. Y allá también vas a encontrar mucha artesanía, hay mucha variedad, hay mucho que ver, mucho que admirar en ese bello pueblo. Pues aquí los esperamos con mucho gusto. Y ahora, ¿por qué el pueblo se llama Buenavista de Cuéllar? Buenavista es bastante literal, porque el pueblo se encuentra en una zona elevada desde donde se tienen vistas muy amplias del valle y de los alrededores. Y el de Cuéllar se agregó en 1877, en honor al general Rafael Cuéllar, ya que él le otorgó el carácter de pueblo a la comunidad cuando fue gobernador del estado, lo cual significaba que Buenavista iba a tener más apoyo del gobierno. Me gustó muchísimo el pueblo, la gente es muy amable, es un pueblito muy limpio, muy bonito y con mucha historia. Espero que les haya gustado mucho este video, si es así te invito a que me dejes tu like y también te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te mande notificación de cada vez que suba un nuevo video. Coméntame qué fue lo que más te gustó de este video, si ver la astilla de la cruz de Jesús, si ver los restos del sacerdote o si se te antojó cuando me comí esa quijadota. Hijos, no, nada más de recordar se me hace agua la boca de lo sabroso que estaba. Me hizo falta tiempo para recorrer más de este pueblo. Espero que muy pronto pueda regresar y grabarles muchas cosas. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo soy Dani y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.